Cuando inició el programa, les dije que hoy es el Día del Bastón Blanco y destaqué que en la República Dominicana tenemos una población de 769,000 personas que viven en una condición especial, son no videntes. O sea que un público tan grande merece que a todos ellos les demos hoy la distinción de que son muy especiales para esta sociedad y hablemos de cómo están siendo incluidos y de todas las metas que hay ahora pendientes. Pero eso no lo haré sola. Aquí está Francina Hungría conmigo. Buenos días, Francina. Muy buenos días, feliz de estar aquí. Esta energía es increíble, qué bueno. Pero además, hoy es como mi cumpleaños. Bella. Pero yo quiero preguntar, ¿tú sabes en lo que te has convertido? ¿Tú sabes lo amada que tú eres? Bueno, de verdad que la gente en la calle me da mucho cariño y es un gran compromiso porque entonces todos los días tengo que ser digna de esa admiración, de ese respeto. La verdad es que me siento muy afortunada. Te has convertido en el estigma de una persona emprendedora, de lucha, optimista, resiliente. Tantas cosas que yo quiero que la gente hoy consuma, que compre esa vida. Hoy es Día del Bastón Blanco, entonces lo primero es, la gente cuando los ve con el bastoncito, supone que es una herramienta, pero para que el bastón tenga un día, pues efectivamente tiene que ser muy especial. Explícanos, ¿en qué consiste? ¿Qué lo hace tan especial como digno de tener un día? Adis, el bastón te cambia la perspectiva de vida. Cuando yo perdí la vista, por ejemplo, yo continuamente le decía a mi papá, ¿para qué yo quiero piernas, papi? Porque no me sirven de nada. ¿Qué yo puedo hacer con piernas ahora que no veo? Y cuando me pusieron el bastón blanco por primera vez en mis manos, que yo empecé a caminar y a saber que podía de manera autónoma advertir obstáculos y desplazarme, dije, wow, esto no está tan mal, porque aparte es una habilidad que desarrollas, que te da autonomía, pero que no todo el mundo la tiene. Yo me sentía como la Mujer Maravilla. Ay, tan bella. Y entonces, de alguna forma, lo que yo pensé que podía ser algo oscuro, que no podía volver a ser productiva, el bastón te da la vía. Es el primer paso de inclusión social de una persona con discapacidad visual y entonces lo vemos como algo extremadamente sencillo, pero la realidad es que cuando iniciamos esto en el 2014, largas listas de espera de personas solicitando bastones en las distintas instituciones. ¿Son muy caros? No son tan caros, el problema es que tienes que o comprarlos fuera localmente, no existe un lugar donde los vendan. Tienes que mandarlos. ¿Y por qué teniendo una población tan grande? Bueno, porque por una realidad, porque no es negocio. Esa es la realidad, no es negocio por el poder adquisitivo de la población, el círculo vicioso que existe entre la persona ciega y entonces la falta de recursos, la pobreza. Entonces, definitivamente que el bastón que utiliza una persona ciega a su medida, según su estatura, que tiene características como el que llevo, que es de aluminio, que resiste Toma el tuyo los para que la gente lo obstáculos. pueda ver. Y entonces, recuérdame, ¿cuánto cuesta un bastón blanco? Pues oscila entre $26 más o menos. Pero es bien barato. Sí, así es. Nosotros los mandamos a fabricar a Canadá. Porque son a medida. Exactamente, mira cómo me llega al pecho, pero yo ando en tacones, entonces este es un 52. Cuando ando en flats, utilizo un 50. La idea es que cuando yo lo coloque en mi muñeca y haga un arco del ancho de mis hombros, siempre para protegerme, y utilice la técnica de orientación y movilidad, yo pueda detectar los obstáculos a tiempo como para mantenerme segura y poder realizar mis actividades como cualquier otra persona. ¿Te refieres a que hay una gran condición de pobreza entre la población no vidente en el país? ¿Eso significa que muchos no tienen su bastón entonces? Todavía hay muchas personas que no tienen su bastón. Nosotros podemos decir que nos sentimos muy orgullosos de que ya no existen esas listas de espera. Eso es una realidad. Tenemos el primer almacén local donde cualquier persona ciega se aproxima a las oficinas de la fundación y recibe su bastón completamente gratis. Te felicito. Eso es durante todo el año, pero hay muchas personas que no tienen acceso a la información, que no tienen alguien que los traslade, que muchas veces pues han recibido marginación por tantos años que no entienden también el impacto que esto tiene para participar, para hacerse partícipes de la sociedad y de alguna forma la gran mayoría no están
registrados, no están en una institución y entonces es más difícil ubicarlos allí en las zonas donde hay más personas que lo necesitan. El año pasado, por ejemplo, llegamos por primera vez a San Juan. Habíamos ido a muchísimas provincias, pero no habíamos llegado nunca a San Juan. Todavía nos quedan muchas provincias por visitar. Y conocí una chica y hablé con ella un rato y me pareció tan educada, tan talentosa, y al final de la conversación me dijo: Francina, este es mi primer bastón y te agradezco. Y digo yo: ¿cuántos años tienes? Me dice: 23. ¡Wow! Y nunca has visto. ¿Y entonces cómo hacía? Pues simplemente tiene que depender de sus seres queridos, y esto, ahí vamos con el hecho de que la falta de acceso a herramientas, a recursos para la generación de autonomía también afecta a los familiares, padres, hijos, cónyuges de las personas con discapacidad. O sea que no se limita a ese número que nos comentabas, también ese círculo familiar se ve afectado, no solamente en términos de económicos, sino también en términos de factor tiempo. La dinámica familiar es muy distinta. Francina, yo sé que ustedes has estado trabajando en una agenda con los pendientes de la comunidad no vidente. ¿Cómo va esa agenda? ¿Qué pendientes hay? Pues no ¿Y qué cosas se han conseguido, por ejemplo? Así es, hemos tenido conquistas, ya la gente comprende el derecho que tienen las personas con discapacidad a participar, se habla muchísimo del cumplimiento de la cuota de inclusión laboral, eso es una gran cosa. Desde el 2016, diciembre de 2016, tenemos un marco legal que nos ampara por primera vez en la historia de la República Dominicana, y ha habido cierta receptividad. Ahora bien, podemos hablar, por ejemplo, del malecón inclusivo, que es una iniciativa del Ayuntamiento del Distrito. Podemos hablar del primer semáforo sonoro que está en la ciudad de Santiago, que surge luego de que hiciéramos un recorrido por Santiago el año pasado del Bastón Blanco, y luego se produjo una reunión de parte del alcalde con líderes del sector discapacidad visual en Santiago, y entonces allí está ese primer semáforo. También podemos... Es muy costoso, ¿por qué no se generaliza? Bueno, digamos que habría que hablar más bien de voluntades, porque hay que entender, si vamos a hablar de costos, tenemos que hablar de la realidad de los números actuales. Es decir, en el primer semestre del año hablamos de casi 1,000 muertes por accidentes de tránsito. De todos los accidentes viales, el 30% se produce un trauma severo que al país le cuesta al menos $1 millón por persona. Se gastan miles de millones de pesos al año en accidentes de tránsito, y además eso es una industria de personas con discapacidad. O sea que si vamos a hablar de factibilidad, esto no es un tema de costos, porque la accesibilidad urbana no está diseñada para que las personas ciegas o las personas con discapacidad transiten por la vía pública. Está diseñada para que todos los actores que convergen en una vía pública estén seguros, puedan estar libres de riesgo y se pueda mantener una armonía para que también grupos vulnerables como las personas envejecientes, mujeres embarazadas, un peatón en sí, aquí se dice que no es gente, o sea que todos de alguna forma nos vemos impactados en la manera en que se desarrollan espacios urbanos integrales, accesibles, abiertos, además de que cuando una persona es productiva también pues aporta al bienestar del país. Francina, ustedes han hablado mucho y hemos sido en muchos momentos también escuchas activos, hemos hablado también del tema. De la falta de acceso en las vías públicas, ¿cómo les va con el transporte público? ¿En qué materias andamos muy mal? ¿En cuáles han respondido las autoridades? ¿En cuáles vamos encaminándonos? Bueno, pudiéramos decir que parte de eso lo estará abordando la ingeniera Claudia Francesca de los Santos en el Congreso Ciudades Inclusivas, una mirada con enfoque diverso, que se celebrará mañana en el Embassy Suites by Hilton a partir de las 4 de la tarde. De los desafíos y oportunidades que enfrenta la movilidad urbana desde su gestión en el Intrant. Y estamos, digamos, nos sentimos satisfechos de que se propicien proyectos que están en el centro de la agenda nacional para la movilidad urbana.
pero en materia de lo que tiene que ver con la ley 513 sobre discapacidad, se es muy específico en la parte del transporte. Aparte de que menciona los semáforos sonoros, mobiliarios urbanos accesibles, rampas con ciertas especificaciones, también se menciona que a partir de la disposición del reglamento en diciembre 2016, cada año debe incorporarse una flotilla de no menos del 10% del transporte público con rampas para que personas con discapacidad visual puedan acceder a este servicio como cualquier otro ciudadano. Conozco de que en las últimas onzas que se compraron, 40 tienen estas características, y quisiera también saber cómo la sociedad, cómo el beneficiario de ese servicio va a poder identificar esos autobuses. Esa es una interrogante que todavía queda pendiente, porque tienes que tener pues acceso a la información para poder usar. Debe haber una manera, ya sea programando las onzas con el Google Transit, debe haber una manera en que una persona con discapacidad motriz debe identificar cuándo va a pasar y por qué vías van a pasar esos 40 autobuses. ¿Es suficiente? No. Hay que seguir avanzando, y por eso hemos dispuesto este espacio de diálogo donde también tendremos a actores de la sociedad civil y del empresariado. Por eso le llamamos enfoque diverso, porque queremos tener un espacio de discusión que lleve a tomar acciones. Y también tenemos a alguien de la comunidad internacional, Ana Quintana, especialista en accesibilidad urbana, donde en este espacio ella estará mostrándonos cómo en sus 20 años de transformación de municipios en toda España, cómo ha sido ese recorrido hacia la accesibilidad, hasta el punto que ella puede decir que prácticamente toda España es completamente accesible y propicia. Qué interesante. Sí, ¿Y qué hay que hacer para estar ahí? Bueno, nos pueden llamar al 809-435-2777. Hemos procurado que todos los actores que inciden en las decisiones del país que tienen que ver con la movilidad y la seguridad estén allí. Han sido absolutamente todos convocados, y por supuesto que queremos que sigan acercándose a la Fundación Francina. Y además, pues debo decir esta primicia, nosotros también estaremos haciendo transmisión en vivo del evento, o sea que fundacionfrancina.org, y usted puede disfrutar como si estuviera allí sentado en la comodidad de su hogar de las incidencias que se estarán tratando en este espacio Ciudades Inclusivas, una mirada con enfoque diverso. Me encanta ese recurso innovador, y de paso ese encuentro que es también una promesa para los cambios que hace falta en el sector. Francina, independientemente de eso, hay algo que no puedo dejar de aprovechar contigo hoy. Tú eres una de mis 5 motivadoras favoritas. ¡Ay, qué chulo! Sí. Entonces, ¿sabes que me siento tan preocupada con la vocación que está teniendo la sociedad al suicidio, a la depresión? Así es. La gente en muchas ocasiones se rinde por causas físicas, mentales o hasta materiales. Has tenido una experiencia especial que te ha convertido en una mujer que ha rebasado las condiciones inevitables de la vida, los imprevistos de la vida, pero eso lo has catalizado de una forma positiva. Si la gente hoy te está escuchando, ¿cómo les compartes que pasaste de la depresión al relanzamiento de una vida? Yo debo dar gracias, Adis, porque yo nunca sentí depresión. Yo no tuve la oportunidad ni siquiera de tener duelo. Había una dinámica familiar, sí. Había una dinámica familiar donde yo tenía a mi papá diciéndome: mija, no temas, que Dios está en control. Amén. Y no sé lo que viene, pero te aseguro que será mayor de lo que perdiste. Y yo quise creer eso, y yo me propuse a que eso iba a ser una realidad, que lo que yo perdiera no se comparara con lo que venía. Y por otro lado tenía a mi mamá, que cada vez que yo intentaba desahogarme, entonces ella se ponía mal, y por ende yo tenía que simplemente
simplemente administrar mis emociones y mantenerme fuerte porque no quería estar en un círculo de sufrimiento. Demasiada inteligencia emocional. Entonces, yo creo que debemos hallar maneras de automotivarnos. Y también hay que ser humilde y no creer que, porque hay muchas personas que se quedan en el camino sintiéndose menos, teniendo una valoración muy ínfima de su persona. Yo nunca sentí que por mi discapacidad pues sería menos. Al contrario, yo creo que soy una persona hoy, una versión mejorada de mí misma. Lo eres. Y más en contacto con situaciones de la vida por las que solemos pasar y sin darnos cuenta. Nos quejamos por trivialidades. Así que yo creo que a todo el mundo, escucho a los neurólogos decirlo, señores, saquen un espacio para hacer trabajo voluntario. Cuando usted se pone en contacto con problemáticas sociales y ves a personas que desde que abrieron los ojos a este mundo han tenido que pasar por situaciones que no se comparan con nada de lo que usted está pasando, usted se enriquece y se le enriquece el alma, y cuando usted puede impactar en la vida de esa persona es absolutamente feliz. Un momentito, 1, 2 horas, sea alguna causa social, nosotros estamos más que dispuestos a recibir los talentos de cualquiera, porque los proyectos no se capitalizan solamente de manera monetaria. Hay que unir talentos. Si supieras cómo es Bastón Blanco es la unión de esfuerzos de tanta gente que ha creído en este proyecto, que termina siendo altamente satisfactorio cuando ves que tanta gente comprometida dispone de su tiempo para que esto sea posible. Entonces, todo el mundo puede de alguna forma involucrarse, ya sean los niños, personas con discapacidad, del medio ambiente. Yo creo que es una terapia. Para mí lo fue. Imagínate para alguien que esté pasando una situación de cambio, ya sea un divorcio, un trabajo. Yo creo que puede ser una fuente infinita de satisfacción, que eso es lo que todos necesitamos, y hallar formas de motivarnos día a día. Muchísimas gracias, Francina. Éxitos en ese evento de mañana. La gente que recuerde en el Embassy, mañana a partir de las 4 de la tarde. Tenemos una agenda bien rica, así que no se lo pueden perder. Estaremos hablando de Smart Cities, de diplomacia urbana, de la factibilidad para las pymes, de la movilidad urbana. O sea que tenemos algo variado. Queda pendiente contigo, Adis, que hablemos de la responsabilidad. Mañana no voy a poder estar ahí, pero moralmente yo voy a estar. Pero igual queda esa asignatura pendiente, y gracias una vez más por compartir todas estas informaciones, recordando a la gente @fundfrancina, FUND Francina, en Instagram y en Twitter, Fundación Francina en Facebook, y la página web fundacionfrancina.org, tanto para que disfruten de la campaña, para que vuelvan a ver este video de María Alejandra Guzmán, que nos acompañó a Moca, a recorrer Moca con los ojos vendados, y también para que puedan disfrutar del Congreso y todas las incidencias y conclusiones de este espacio en nuestras redes sociales. Francina, eres una bendición, mujer. Que tengas un lindo día. Vamos a una pausa. Amén, mi vida.